Muy buenas noches tengo usted. Bienvenidos a un clip más. Y hoy tengo una entrevista porque tengo el honor de presentar a quien usted conoce y conoce bien, porque ha hecho una investigación que llama mucho la atención acerca de los microplásticos. Él es Juan Pablo Sánchez Guerrero. Mucho gusto, es un honor para mí presentarme en este canal, en este medio en el cual podemos interactuar, en el cual podemos mostrar a la gente todo aquello que a nosotros se nos enseña y por supuesto se nos da un valor para investigar. Bueno, empecemos entonces a la introducción de tu trabajo, de tu investigación. Y me llama mucho la atención porque nos hablas de un microplástico y un nanoplástico incluso. Explícanos un poco más. Sí, así como mucha gente no lo llega a conocer al 100%, pues el plástico ha existido siempre en toda nuestra vida. Pero actualmente estamos investigando algo que es nuevo para nosotros, que es una emergencia total, ya que existen microplásticos, es decir, pequeñas partículas de plástico que pues no se alcanzan a ver a simple vista, que son menores a 5 milímetros de grosor, de altura, de tamaño en su totalidad. Entonces estos son los microplásticos que pues, actualmente están investigando. ¿De dónde surge esta iniciativa por investigar esto? El agua se ha llevado estudiando por mucho tiempo, pero siempre le dábamos peso a todos aquellos contaminantes, como los elementos pesados que llegase a tener, las bacterias que llegase a tener, pero nunca se le había dado peso a algo tan significante como es el microplástico. En mi parte fue llegada a una investigación en inglés por un investigador alemán que tuvo como iniciativa investigar estas partículas en medida del mar, es decir, como un contaminante externo, pero pues a mí se me dio la facilidad de investigarlo de dentro de un agua embotellada en específico. Qué interesante lo que nos planteas. Llevaste entonces de lo general a lo particular. Y qué interesante esto que señalas al tener como explicación los contaminantes marinos. Explícanos un poco más de esto. Pues los contaminantes marinos en este siglo han sido de gran relevancia, ya que pues en la agenda de las Naciones Unidas acerca de reducir todos estos contaminantes para tal determinado año en todas las naciones, implica que pues se tenga que investigar el mar. Entonces llegamos a un estado en el que toda la gente empezó a revolucionar y empezó a decir que los peces, las tortugas, cualquier animal marino se estaba muriendo por la presencia de plásticos en general, ya sea bolsas, botes y botellas en sí, que estaban aventándose al mar como desechos. Entonces pues en general aquí es donde empieza a preocuparse todo esto de que llegamos a ingerir a nuestro cuerpo, ¿no? Un pescado, un filete en sí, pues que nos podría dañar, ¿no? ¿En qué zona nos podría dañar y cómo esto afectaría a largo plazo? Sí, que generalmente nosotros ya tenemos la idea de que como ya está lavado, ya está casi cocinado y servido, pues ya no tiene ningún contaminante externo, como lo mencionas, que nos podría perjudicar a corto o largo plazo. Y sobre esto me llama mucho la atención, ¿por qué planteas que los microplásticos nos hacen daño? Pues mira, es algo muy interesante, porque eso tiene que ver mucho con la parte de biología molecular. Esto es mi mayor fuerte, ya que aquí yo les puedo explicar que dentro de nuestras células se genera toda nuestra información genética, el ADN, etcétera. Entonces los microplásticos al entrar a nuestro cuerpo interfiere con esas señales, es decir, entra por vía ya sea oral, venosa, etcétera, y pues circula en nuestra sangre como si fuera una célula más, pero en nuestra parte inmunológica de nuestro cuerpo nos detecta como algo externo, algo que no debería estar en nuestro cuerpo. Nuestras defensas empiezan a aumentar, los niveles en sangre quizá de eritrocitos, de células sanguíneas, pero nosotros no somos capaces de digerirlo, de sintetizarlo. Entonces es aquí donde pues nos afecta, ya que puede llegar a tapar vías venosas, llega a suministrar niveles de toxicidad en nuestro cuerpo, llega a que no se regule bien nuestro sistema inmunológico, a que nuestras células no produzcan correctamente nuestra información genética, porque cada momento está produciendo y produciendo nuevas células, y con esto pues los plásticos llegasen a afectar esta parte donde nos pudieran llegarse a generar células cancerígenas. Y bueno, me llama la atención el tema de la descomposición. Si bien sabemos que los plásticos han sido un problema para nuestra sociedad desde que tengo memoria, porque el tema de la descomposición, ¿cuántos años tarda en deshacerse una botella de plástico, por ejemplo? ¿Y por qué la importancia entonces de reciclar, de volver a utilizar todos esos productos plásticos? Sí, pues realmente el plástico tarda miles de años en degradarse por completo, ¿verdad? Actualmente se están viendo técnicas químicas, pero realmente también son un problema, ya que afecta también la fauna y flora de nuestro planeta, y que en gran medida, como siempre lo hemos visto, ¿no? El reciclaje es esencial, ocuparnos del plástico mediante
otras técnicas para conservar el medio ambiente es muy importante. Pero aquí entra un tema de debate, ya que muchas veces en las empresas es muy barato. Y sí, hay una manera de reciclaje en las empresas, pero pues por otra manera aquí estamos viendo que hay afecciones. Entonces, entre más reciclaje haya, más existe la probabilidad de que existen estas micropartículas de plástico. Es un tema de debate, ya que pues estamos ya sea a favor, ¿no? Pero el término es que el plástico ya reciclado es un plástico de baja densidad que nos afecta demasiado tanto al consumidor, ya que pues estos son más propensos a fragmentarse, no a degradarse, sino a fragmentarse, y es donde principalmente están estos microplásticos. Y mencionas algo interesante acerca de los tipos de los microplásticos. En la investigación nos hablabas de los plásticos con alta densidad y con baja densidad. ¿Esto cómo se puede interpretar en la vida diaria? ¿Cómo los identificamos? Hay normas oficiales mexicanas aquí donde podemos ver el número de reciclaje. Hay un número abajo de la botella, abajo de incluso de aquellos producciones que se hacen en cristal, también viene un número donde se recicla el cristal. Se puede ver fácilmente, ya que hay una tablita en donde nos explica exactamente qué tipo de plástico es, qué tipo de reciclaje tiene y de qué manera fue producido ese plástico. Entonces esa tablita nos explica, pero también a simple vista lo podemos ver, ya que los de baja densidad muchas veces son más transparentes, un poco más delgados, mientras que los de alta densidad, incluso para hacer llantas, son un poco más resistentes. Todos los tubos de PVC. Exactamente. Y me interesa mucho que abarcas, o bueno, enfocas tu investigación en dos tipos de microplástico en particular, que es el PET y el propiletilenol. Ok, pues esos dos tipos de plásticos son los que principalmente se encuentran en las aguas embotelladas, es decir, el PET se encuentra en todo el cuerpo de la botella, mientras el polietileno se encuentra dentro de la tapa de la botella, que es un poco más dura. Esos son dos tipos de plástico que incluso la botella trae sus números de reciclaje, que podemos visualizar fácilmente y que pues nos podemos dar la idea de qué tan agresiva puede ser para el ambiente. Si bien el agua embotellada hace algunos años era un sueño, porque vamos, ¿cuándo ibas a imaginar que ibas a tomar agua en una botella de plástico, la que ibas a tener que comprar el agua, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es algo trascendental y que ahora te digan que en esa botellita hay microplásticos, que es de verdad impresionante. Pero vamos, ¿por qué la idea de investigar en botellas de plástico? Pues principalmente porque somos uno de los países de gran importancia para el consumo de agua embotellada. En Latinoamérica y casi en toda parte del mundo somos los principales consumidores de agua embotellada. Tenemos infinidad de marcas y que para darle un rango, una investigación, una innovación al agua es donde se empieza a investigar esa parte, ya que siempre se ha preocupado investigar solamente los metales pesados dentro del agua, las bacterias, incluso los nutrientes que llegase a tener, si es alcalina, si es ácida, que es un factor que sí es importante, sí son importantes en todo momento, pero pues también hay otros factores externos que aún no conocemos, como es esto de microplásticos, que es algo nuevo, que es algo que casi no se ha estudiado y pues sí, es esencial, es indispensable. Es por eso que la iniciativa de investigar esta parte del agua es importante. Sí, y bueno, precisamente mencionabas que México es uno de los países donde más se consume. Pero bueno, yo asumo que las grandes empresas se preocupan por mi salud. Suponiendo cuáles entonces serían las empresas que pues, tendrían que formular quizá la forma en cómo entregan el producto. Bueno, mira, en esa investigación se tomaron las botellas más consumidas en todo México. Son las más clásicas, las que puedes llegar a comprar en el Oxxo, en la tienda de la esquina, en Seven, en cualquier lugar las puedes encontrar, pues Bonafont, Ciel, Pura y otras tantas marcas que también son locales. Sí, si mencionas San Judas Tadeo, Santa María, Scotch, Great Value, Eversmart, Nestlé, incluso Gerber, Fuera, desde luego. Pero bueno, de todas estas, ¿cuáles son las que más les llaman la atención para que formulen? Pues las que me llaman más la atención que reformulen su manera de producción, pues en realidad son las tres más: Bonafont, Pura, Ciel, ya que son las empresas que más impacto tienen en la sociedad, más venden y pues obviamente eso está afectando a esa sociedad. No obstante, también quiero decir que las otras empresas también deben de preocuparse por esta cuestión, ya que pues aquí solamente estamos viendo una sola situación donde es afectar al consumidor. Sí, reducir costos. Reducir costos, exactamente. Entonces aquí igual se está planteando pues implementar metodologías que ayuden a estas empresas a que se genere
una forma de reducir estos niveles de microplásticos, ya que pues sí, no vamos a echarle la culpa a la empresa, no vamos a echarle la culpa a su sistema de producción, ya que pues viéndolo de otros estudios, se dice que el agua Ciel, Bonafont, son de las mejores marcas que tienen menos contaminantes, que su producción es casi pura el agua, ¿no? Son de las mejores marcas de agua, pero viéndolo de este lado de investigación, pues sí es preocupante. Entonces nosotros queremos llevar esto a estas empresas para proponer una metodología que ayude a que reduzcan esos niveles de microplásticos. Y qué interesante lo que planteas, necesitamos ayudar. Que yo creo no todos los investigadores lo suelen tomar de esa forma, ¿no? Y principalmente los medios de comunicación se lanzan contra ellos al decir, es que está criticando, es que está perjudicando el proceso, es que está haciendo, cuando en realidad lo que se busca siempre es ayudar y colaborar con la empresa para que pues, en beneficio de los consumidores principalmente, ¿no? Y bueno, ¿de qué forma descubres que existían microplásticos? Ok, pues como te mencionaba en un principio, primero me llamó la atención por una investigación que ya se había hecho en nuestro país. Entonces yo empiezo a utilizar todos los aparatos que existían en el laboratorio para generar técnicas eficaces que me ayudaran a identificarlos. Primero me familiaricé con ellos, es decir, hice una técnica en la cual junto con otros compañeros molíamos plástico a tal grado de que se volviera fino el plástico. O sea, utilizamos la misma botella, molíamos todo ese plástico, lo pasamos por unos tamices previamente lavados, previamente con alcohol etílico. Pasamos por unos tamices que nos daban aperturas muy pequeñas, entonces solamente las partículas más pequeñas podían pasar, de modo que al juntar las partículas ya pasadas por los tamices, nosotros recogíamos esas muestras, las verificamos en el microscopio y nos familiarizamos con la morfología, con el tamaño, con la estructura principal del microplástico. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a descubrir cómo eran los plásticos, microplásticos dentro del agua. Después de esto ya entró nuestra metodología fuerte, que es la tinción de rojo de Nilo y la oxidación, en donde nosotros ya al familiarizarnos con estos plásticos ya conocíamos cómo eran. Entonces empezamos a ocupar mucho el microscopio para llegarse a ver si había o no plástico. Lo más impresionante que a nosotros nos pasó es que la primera vez que vimos el microplástico ya sin molerlo en nada, con una metodología muy estéril, en donde no había contaminación, logramos ver el microplástico. Entonces ahí es donde nosotros pues, sí nos sorprendimos, porque incluso en las pequeñas burbujas que existían dentro del agua se veían fragmentos, rupturas de plástico, así como si estuvieras viendo vidrio, o sea, como cuando aventas una botella de vidrio y se rompe, ¿no? Así se veía dentro del microscopio, pero era plástico. Siempre hemos hablado que la contaminación, en especial del agua, pues es perjudicial para los seres humanos, pero a veces asumimos que con el simple hecho de que se vea transparente, que se vea sin ningún tipo de contaminante, que no presente ningún sólido, asumimos que ya está limpia, pero desconocemos esta parte que tú nos estás diciendo, ¿no? Sí, mira, principalmente el rojo de Nilo es una sustancia que viene en polvo, que se utiliza principalmente para teñir aquellas partes inorgánicas, principalmente el plástico. Pues el plástico, como sabemos, tiene químicamente estructuras diferentes a cualquier otra. Entonces se consiguió el rojo de Nilo, se preparó una dilución de 1 miligramo sobre 1 mililitro y se hizo la solución. Ya teniendo esta solución, lo que nosotros hicimos fue ocupar una campana de flujo lámina, en donde metimos todas las muestras de agua embotellada que habíamos comprado de diferentes lotes, de diferentes marcas, las metimos a la campana y ahí las abrimos para que todo fuera estéril. Y el rojo de Nilo se ocupó una gota para agregarla a esa agua embotellada. Fue aproximadamente de una muestra de 50 mililitros, si no me recuerdo. Teniendo esa muestra ya se cubría completamente con un papel para evitar que la luz entrara
a la muestra, ya que pues el rojo de Nilo capta la luz y puede bajar su eficacia. Entonces sí, ocupamos esas muestras, después las vimos en el microscopio y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente sí tiñe solamente el plástico, ya que lo tiñe de color rojo, lo tiñe de color verde, a veces azul, dependiendo del tipo de plástico. ¿Y de qué color tenían generalmente? Rojo. Tenía de color rojo, que es a lo que nosotros, nuestra hipótesis fue correcta, ya que pues es PET. Al tenerlo color rojo, pues verificamos que era PET, que realmente era de la botella del cuerpo, y que pues sí, su número de reciclaje coincidía. Entonces pues sí, aquí esta parte pues nos ayudó. Incluso también tenemos esa otra parte experimental, que es la oxidación, que es otra parte metodológica, en donde añadimos peróxido de hidrógeno a las muestras, y lo que hace el peróxido de hidrógeno es fragmentar todas estas partes orgánicas que existen en el agua y realza solamente las partes inorgánicas, es decir, el plástico. Entonces al resaltarlas, pues podemos verla también con mayor facilidad. Entonces ya al juntar estas dos metodologías, tanto la tinción rojo de Nilo como la oxidación, podemos ver con mucho más facilidad el plástico. Bueno, impresionante las técnicas, ¿no? Y bueno, como jefe de investigación, me imagino que siempre existen esas dudas, ¿no? Sobre el trabajo y sobre lo que estamos por investigar. ¿Alguna vez te pareció que tu investigación tuvo tropiezos en el camino? Sí, demasiados tropiezos, la verdad. Teníamos que leer mucho en inglés. Teníamos que preparar nosotros. Teníamos que llevar una bitácora siempre. Cualquier cosa que hiciéramos teníamos que registrarla, cualquier cosa que nos equivocáramos teníamos que registrarla. Y para estas técnicas se necesita bastante precisión. Sí. Son técnicas analíticas, en donde estuvimos ocupando dos laboratorios. Uno que es laboratorio de bioquímica y química, y otro que es laboratorio de microbiología y biología molecular. Donde tuvimos muchos tropiezos fue una cuestión de la preparación de las muestras. Tuvimos que repetirlas muchas veces, igual con muchos estándares de sanidad, porque pues tenemos que hacerlo con la mayor precisión posible. Incluso en la parte del microscopio, ya que son microscopios ópticos las que ocupamos, es decir, se pueden ocupar microscopios como electrónico de barrido, microscopio de fluorescencia, pero estos microscopios no los tenemos yo hice la investigación, sino solamente tenemos ópticos, pero estos ópticos incluso sí nos dieron la capacidad para verlo. Fue a una capacidad ocular de 100x, la máxima que tiene, y ahí es donde también se nos complicó demasiado para guardar incluso las muestras, conservarlas, ya que nosotros al enfocar el plástico ya las guardábamos, y si queríamos después verlas de nuevo teníamos que volver a buscar la muestra, ya que no podíamos como tal marcar un sitio específico, ya que el microscopio no tenía como tal una coordenadas, pues. Solamente era como verlo y sí, o sea, si querías buscarla de nuevo tenías que volver a empezar con el microscopio a enfocarlo. Llevaba mucho tiempo, y también gran parte de los materiales que existían en el laboratorio eran muy escasos para nuestra investigación. Y bueno, ya casi terminando, ¿cuál sería entonces la conclusión de tu proyecto de trabajo de ciencia? Ok, pues como conclusión tenemos que las metodologías que nosotros planteamos, que investigamos, que en otras partes del mundo ya se estaban incluso estandarizando, son aptas para la visualización y caracterización de microplásticos. No obstante, falta la cuantificación, pero eso es un trabajo incluso un poco más avanzado para este tipo de técnicas. Pero sí, nuestra conclusión es esa. Nuestra conclusión es que pudimos visualizar correctamente los microplásticos, que existe presencia de microplásticos dentro del agua embotellada y por ende puede existir dentro de nuestro organismo. Y pues sí, tenemos también algunas recomendaciones incluso dentro de nuestra investigación.
Así es. Y mencionan que se tenga regulado este tema, ¿no? En las normas oficiales mexicanas, y principalmente las empresas o quienes se encargan de la producción pues tengan el enfoque en este tema, ¿no? Sí, nosotros en nuestro apartado de nuestra investigación escribí unas recomendaciones que se refiere a que tengamos nosotros conciencia principalmente de estos microplásticos que existen en el ambiente, tanto en el agua embotellada, y que el Estado haga conciencia de esto para las personas y genere una norma oficial mexicana en la cual regule todo este proceso de producción, almacenaje y transporte del agua, así como de un índice máximo permisible para el consumo del agua, que pues en teoría sería el microplástico, o sea, un índice máximo permisible de consumo de microplástico. Así es. Como se hace con el azúcar, imagino, como se hace con el sodio y bueno, con otros componentes que pareciera que tienen más prioridad en su regulación, ¿no? Principalmente. ¿Crees que sea entonces el hablar del tema de microplástico, crees que deba incluirse como prioridad en la agenda? Sí, debería de incluirse en la agenda, ya que hablamos que es un problema emergente. Nosotros ahorita no estamos viendo las consecuencias, pero a largo plazo veríamos que esto nos causaría un daño muy grande, como lo digo, emergente, es decir, como si fuese una pandemia. No estamos hablando de unos 5 o 10 años, estamos hablando de un poco más años, pero que sí nos van a afectar demasiado, tanto a nosotros como incluso hereditariamente a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que es más problemático en sí, porque estamos hablando de que son vidas que ni siquiera han llegado al ambiente, ¿verdad? Que solamente siguen siendo moléculas, que siguen siendo información genética en nuestro cuerpo, pero que en algún momento, si llegásemos a tener descendencia, esto podría afectarles a nivel crónico degenerativo. Podrían llegar a nacer con infinidad de enfermedades. Sí, es quizá alarmante, pero bueno, por algo se empieza en el descubrimiento, no nada fue fácil, y pues la recomendación que nos haces es precisamente mirar hacia ese punto, ¿no? Que enfoquemos nuestra atención en lo que de verdad nos hace daño, y entonces la sustitución de reemplazar el plástico entonces y volver quizá a lo reciclable o reutilizable. Yo mencionaba que reemplazar estas aguas embotelladas, este plástico, incluso en los productos gaseosos, que como te decía, en un refresco, en un agua gasificada, se incorporan menos microplásticos, pero se generan más nanoplásticos, ya por la forma de producción, ya que pues el aire generado para la botella, la carbonatada que le dan a la botella, hace que estos plásticos se duren más. Entonces es ideal mejor cambiarlo, sustituirlo por vidrio quizá. Es una alternativa, como también lo mencionaba, emergente. Es una alternativa que nos podría ayudar a que bajara esos índices de microplásticos, y poco a poco ir investigando qué sustitución de plástico hubiese que no contaminara tampoco al ambiente, que fuera sostenible. Actualmente se está trabajando con algo que se llaman películas comestibles. Muchas son por medio de plantas que se generan. Obviamente tendríamos que tener una planta industrial gigantesca para producir mucha de esa película, y que no afectaría a nosotros como consumidores y que no afectaría tampoco al ambiente. Entonces podrían utilizarse este tipo de películas como recubrimientos, podrían sustituirse también las latas. O sea, es también una alternativa, una lata de aluminio, pero
sé que también hay una cierta contaminación por estas latas. Entonces es una alternativa, pero emergente también. Quizá a corto plazo. A corto plazo, exactamente. Pero que añadiendo estas películas generadas por microorganismos de las plantas, podríamos hacer un recubrimiento de estas. Y así pues plantearle quizá al Estado, a las empresas, una metodología para que pues sí, desaparecieran estos microplásticos. Me llama la atención que en el agua encontramos, no sé si también en el agua de sabor embotellada. Yo asumo que sí, es tanto en el agua simple, en el agua potable y en el agua de sabor, ¿no? Donde encontramos los microplásticos. Y muy interesante lo que nos señalas. Yo asumo que entonces los refrescos traen nanoplásticos. Exactamente, es una de las hipótesis que también nosotros nos hicimos en el momento, pero que para investigarlas ahora necesitan técnicas mucho más avanzadas, ya que, pues, por ejemplo, la Coca-Cola, si queremos investigarla porque es la más consumida en México, no podemos visualizar bien en el microscopio, ya que la Coca-Cola es oscura. Entonces necesitamos una técnica que nos realce ese color de un plástico, un nanoplástico, para ver si realmente existe presencia, ya que, pues, como te digo, la Coca-Cola de hecho es puro químico también, en donde posiblemente incluso se podrían deshacer estos plásticos. No lo sabemos todavía, pero una de las hipótesis es esa, que existen nanoplásticos dentro de aguas carbonatadas y refrescos. Entonces, a ver, este es un refresco oscuro, quizá a lo mejor el color no tenga nada que ver, pero si no me corriges. Entonces, en el Sprite, por ejemplo, o algún parecido, ¿crees que se puede explicar esto? Sí, pudiese ser una técnica mucho más sencilla, pero pues sí tendríamos que estudiar mucho más adentro qué aditivos se le añade al refresco, qué colorantes se le añade al refresco, qué sabor se le añade al refresco. O sea, tendremos que investigar mucho más de eso, porque incluso, por ejemplo, el rojo de Nilo podría ser sensible a ello, podría ser que no sirva para el refresco, ya que en esta parte de investigar el agua, pues el agua sabemos que tiene quizá algunos elementos, tiene algunas metales, pero que no afectan en nada al rojo Nilo. Incluso nutrientes tiene, pero pues en realidad no le afectaron porque son casi naturales estos elementos que tiene el agua, mientras que un refresco o una agua carbonatada es casi todo artificial. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que nos señalas, y sobre todo la importancia que seguimos dando a un líquido que es vital en nuestra vida, ¿no? Sin él no podríamos, no imagino que pudiéramos subsistir. Dicen que puedes pasar mucho tiempo sin comer, pero sin tomar agua, ¿no? Entonces, es el tema, ¿no? Y qué interesante, entonces, lo que nos señalas. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación a esta pequeña entrevista acerca de un trabajo de investigación que apuesto va a dar muchos frutos y va a servir de base para que comencemos a centrarnos más en la investigación y que sin duda marca la pauta para más y más proyectos, ¿no? Sí. Más y más investigaciones. Pues te agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Pues igual invitar a la gente que haga conciencia de esto, que investigue, que se cultive y que se empape de esta información, y pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente clip.